Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 25. Cronos y el fin del tiempo de gracia. Hay otro elemento vital en los principios de juicio que la raza humana ha abrazado y que tiene que ver con la psicología del tiempo. En la mitología de Santa Claus interviene un elemento temporal. Más vale que estés atento, porque Santa Claus llegará a la ciudad el 25 de diciembre a finales de año. Nos educan desde niños para que hagamos exámenes con un límite de tiempo o una fecha límite. ¿Cuál es la diferencia psicológica entre dar a una persona todas las herramientas y recursos que necesita para crear algo y hacer lo mismo con un plazo? Los plazos son una aplicación de fuerza para lograr un resultado para quien controla el tiempo. Cuando se combina un plazo con la amenaza de castigo o muerte, la presión aplicada es en realidad un abuso psicológico. En un estudio en el que se investigó la relación entre la presión del tiempo y la creatividad, se encontró que la presión del tiempo, que generalmente se experimenta en los niveles medios a altos en las organizaciones contemporáneas, tiene un efecto negativo directo en el procesamiento cognitivo creativo. No parece ser obvio para muchas personas que amenazar a las personas con castigo si no se comportan dentro de un plazo determinado tiene en realidad el efecto potencial opuesto al resultado previsto. ¿Cuántos padres han dicho: voy a contar hasta 3 y si no haces lo que te pido recibirás una bofetada o te enviaré a tu habitación? Poner límites de tiempo significa vigilar, juzgar y castigar el incumplimiento. El uso del tiempo como motivador del comportamiento opera desde un marco pesimista que espera que el que escucha no haga la tarea a menos que haya un plazo, y por lo tanto, la presión del tiempo en realidad invita al oyente a rebelarse. ¿Por qué el tiempo puede ser utilizado como un instrumento para imponer su cumplimiento? La respuesta sencilla es que todos morimos y por tanto, todos tenemos un suministro limitado de tiempo. El tiempo es un recurso escaso para la raza humana y por lo tanto puede utilizarse como motivador para cambiar el comportamiento humano. Esto es completamente diferente para Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Padre en el cielo habita en el estado de la eternidad, debido a su existencia eterna. El tiempo no es una mercancía que se atesora de la manera en que nosotros lo hacemos. Tomemos el marco de la oferta y la demanda. Dios tiene un suministro ilimitado de tiempo, por lo tanto, no tiene el mismo efecto sobre él que sobre nosotros. Su referencia al tiempo es completamente diferente. Vemos en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cada día está lleno para Él en el cuidado de toda su creación. En un día nuestro Padre hace el trabajo de 1000 años en nuestro cálculo y más. A la inversa, su atención a sus hijos y su cuidado infinito por todos nosotros hace que el tiempo pase como 1000 años en un día. Conocemos esta sensación cuando estamos con nuestros seres queridos y estamos inmersos en una conversación. Perdemos la noción del tiempo. Después de varias horas miramos el reloj y nos sorprendemos de que el tiempo haya volado. Entonces podemos saborear la sensación de eternidad en esos momentos. Pero aún así,
nuestro pensamiento sobre el tiempo son diferentes. Esto se debe a un simple hecho: todos morimos. La muerte cambia el valor del tiempo. Para la mayoría de las personas, el tiempo es increíblemente valioso y por tanto es uno de los bienes más importantes con los que comerciamos. Por eso tenemos expresiones como el tiempo es oro y gastar el tiempo. Reconociendo estas cosas, los griegos tenían un dios llamado Cronos, que era la personificación del tiempo. La mitología griega es complicada y fluida, pero Cronos fue en un momento dado confundido con Cronos, que era la expresión titánica de los estragos del tiempo en las personas. En este sentido, el tiempo destruye a sus hijos. Cronos es representado como un dios que se come a sus propios hijos. La leyenda de estos dos personajes se combinó para convertirse en el padre tiempo. También es interesante señalar que se consideraba que tenía la forma de una serpiente de 3 cabezas. Las cabezas eran las de un hombre, un toro y un león. Cronos, también conocido como Eón, se creó a sí mismo y no recibió herencia de nadie. Se le representa como un anciano con barba. Lleva una guadaña para significar su siega de la humanidad y los estragos del tiempo. Ananke era el nombre de la otra deidad, primordial de la mitología griega, la personificación de la necesidad y el destino. Se la representaba sosteniendo un huso y estaba presente cuando comenzó el universo junto con su consorte Cronos, el tiempo. Es decir, Ananke y Cronos tenían la figura de una serpiente y estaban entrelazados y giraban alrededor del huevo primordial de la materia. El concepto de un ser que es una figura paterna autooriginada, que tiene una larga barba y vive eternamente, hace que sea fácil para la gente suponer esta figura con el Dios de la Biblia. Para todos los que viven bajo el dominio y el miedo a la muerte, no es difícil ver cómo la gente podría confundir al verdadero Dios con muchos aspectos de Cronos. Para aquellos que tienen la seguridad de la vida eterna, el tiempo pierde su poder y el miedo a la muerte es derrotado, exponiendo así los verdaderos orígenes serpentíferos del dios Cronos. La eternidad es una existencia completamente diferente a la del tiempo. El tiempo relacionado con el miedo a la muerte nos hace sentirnos irritados con los que malgastan nuestro tiempo o no actúan con eficacia. La eternidad es la experiencia del descanso completo y la paz. Es el concepto relacionado con el sábado. En el libro de Génesis observamos con interés que en el 7º día de la primera semana no dice que la tarde y la mañana fueron el 7º día. Solo lo hace para los 6 primeros días. Hay una intertemporalidad conectada con el sábado. Es el día en que estamos más fuertemente conectados con nuestros hermanos y el Padre en el cielo. Y en este tiempo saboreamos más profundamente la paz de Dios. El apóstol Pablo, un hombre muy culto, hizo una serie de afirmaciones que habría desafiado mucho a sus lectores griegos. En 2 Timoteo 1, 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo habla de Cristo como si existiera antes de Cronos Eón. Esta es una visión del mundo completamente diferente a la que entendían los griegos.
La palabra central en hebreo para eternidad es olam, tiempo fuera de la mente o de la vista, más allá del horizonte. Esta palabra olam se utiliza al hablar de Cristo de la siguiente manera. En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para la mente griega, es imposible que alguien que es eterno tenga un origen. Esto no es difícil para la mente hebrea. Cristo tiene su origen en un lugar antes del tiempo. Es un lugar en que está más allá de lo que la mente humana natural puede entender. Esto permite fácilmente que el origen de Cristo y el concepto hebreo de eternidad existan juntos en él. Para la mente griega, el tiempo es el gran Dios autoexistente. Es imposible concebir un marco fuera del tiempo. Los cristianos que pretenden presentar a Cristo como verdadero Dios rinden inconscientemente homenaje a Cronos al exigir que Cristo debe haber vivido en el tiempo eterno y no tener ningún origen. Esto es hacer del tiempo y la eternidad un solo concepto. Tratar de fusionar el concepto hebreo de eternidad con el concepto griego de Cronos destruye la posibilidad de que Cristo sea el verdadero Hijo de Dios nacido en la eternidad. Esencialmente, Cronos salta del reino griego finito del tiempo a la sala del trono de la eternidad y asesina al Hijo de Jehová. Cronos dice que Dios no puede tener un hijo divino, porque la divinidad, según Cronos, significa no ser engendrado y no tener padre. Muchos cristianos no pueden aceptar que Cristo tenga un origen en algún momento de la eternidad. Por esto, en la forma de pensar griega, lo hace menos que Cronos eón. Por lo tanto, para ser igual al Dios Supremo, Cristo no puede tener un origen en absoluto, destruyendo así la realidad de su herencia de su Padre. Como dijimos, el concepto griego entiende el tiempo como que el tiempo y la eternidad es lo mismo. En cambio, el concepto hebreo es muy diferente. El tiempo se sabe, pero la eternidad es algo oculto que no podemos entenderlo, es algo que no es visto. Ese es el concepto hebreo. Cristo existe antes del tiempo o de Cronos, como ha explicado Pablo. Él viene del reino de la eternidad al tiempo. Sin embargo, Él vive siempre en la experiencia de la eternidad, porque no tiene miedo a la muerte, ni tiene un suministro limitado de tiempo. Nuevamente Pablo nos habla de este principio cuando afirma en Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Prometió antes del eón, o Cronos, es lo que quiere decir. La razón por la que nuestra experiencia de vida se centra esencialmente en el tiempo es el miedo a la muerte. Somos por defecto esclavos de Cronos, porque no podemos imaginar cómo funcionaría el mundo sin la muerte. Pero a través de Cristo podemos experimentar la eternidad ahora mismo si tenemos la certeza de la vida eterna. No simplemente deseándola, esperándola en vano, sino sabiendo con certeza que la tenemos en Cristo Jesús. La diferencia entre el tiempo y la eternidad podría compararse con una hermosa música cantada mientras se toca una guitarra. La música tiene ritmo, pero no se enfatiza. El énfasis está en las palabras, y el ritmo de la música simplemente mantiene unidos los elementos de la música, la voz y el acompañamiento.
Si a la suave música de la guitarra se le añadiera una gran batería para enfatizar el ritmo de la música, de modo que la batería dominaría la música, la experiencia cambiaría por completo. El mensaje de la música queda sumergido en el sobredimensionado ritmo de la música. La introducción de la muerte en el mundo fue como añadir este ritmo de conducción a nuestra experiencia vital. El tiempo martillea en nuestras vidas porque su escasez nos impulsa a lograr lo que podemos antes de la muerte. Cuando sabemos que tenemos vida eterna, el ritmo vuelve a su funcionamiento suave y es pacífica de mantener las cosas ordenadas. Vuelve la serenidad y se amplía la contemplación. Este elemento del tiempo juega un papel vital en la comprensión del proceso de juicio en las Escrituras. En el capítulo 15 vimos el marco profético que nos dice cuándo comenzaría el juicio. A Daniel se le dijo que pasarían 2300 años hasta que el santuario fuere purificado y que los principios vividos durante el Yom Kippur encontrarían su cumplimiento final a partir de 1844. A partir de este momento, Dios examina los libros de registros en el juicio para ver quién vive y quién muere. Sin embargo, como descubrimos en el capítulo 19, el contexto del juicio es que Dios está defendiendo a su pueblo de las acusaciones de Satanás contra ellos. Este evento es visto a través de un lente muy diferente por la mayoría de la gente. El juicio es visto como una experiencia de más vale que te cuides. Esto convierte el juicio en una experiencia de tienes un tiempo determinado para comportarte bien y si no lo haces te matará. Este enfoque del juicio tiene en el pecador el efecto contrario al que se pretende. El miedo que esto crea en realidad hace imposible superar el pecado, porque no hay miedo en el amor, tal como dice 1 Juan 4:18. Toda la enseñanza de un juicio que tiene lugar en un momento determinado antes de la segunda venida en realidad aumenta nuestra motivación basada en el tiempo y revela nuestra idolatría a Cronos. La mayoría de los cristianos rechazan la idea de un juicio antes de la segunda venida, por lo que entonces evitan el proceso de la ley que entra en su caminar cristiano para provocar que su pecado abunde, tal como dice en Romanos 5:20. Al clavar erróneamente la ley en la cruz, eliminan el medio que Dios utiliza para señalar nuestro pecado, para que podamos llevarlo a Cristo. El juicio previo al advenimiento es vital para exponer nuestra adoración basada en el tiempo. Este juicio es un espejo de nuestras almas pervertidas, pero donde abunda este pecado, abunda mucho más la maravillosa gracia de Dios. En realidad, la Biblia nos dice que el resultado del juicio es el fin de Cronos. Leamos en Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese palabra tiempo es Cronos. El juicio investigador es una vacuna espiritual que refleja el virus del juicio y la condena basada en el tiempo en nosotros. A la luz de la verdad de Cristo, que no juzga, esta vacuna funciona maravillosamente para liberarnos del juicio basado en el tiempo. Por eso, en el proceso del juicio, el pueblo de Dios deja de preocuparse por Cronos o por el tiempo. Comienza a vivir en la experiencia de la eternidad ahora, pues ya no temen a la muerte. De niño me daba miedo este pasaje bíblico que encontramos en Apocalipsis 22:10-11. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Se me dijo que de un momento en que Dios trazaría una línea en la arena, un momento en que el Dios diría basta, y que quien
no estuviera preparado, estaría condenado. Es cierto que llegará un momento en el que Dios diga que los que están sucios sigan estando sucios, pero no es porque a Dios se le haya acabado el tiempo y entonces haya decidido condenar a los que no le escucharon. Dios ha manifestado a través de su Hijo cómo puede cerrar el periodo de prueba para una nación como ejemplo del fin de los tiempos. Cuando los líderes judíos rechazaron a Cristo y se negaron por completo a abrirles sus corazones, Él sollozó con lágrimas sobre Jerusalén. Finalmente Jesús exclamó y dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. La libertad condicional no la cierra Dios, la cierra el hombre, y Dios se ve obligado a aceptar porque respeta nuestra elección. La Biblia nos dice que la misericordia de Dios es eterna, en Salmos 100, versículo 5, Salmos 107, 1, Salmo 136, 1, Esdras 3:11, Jeremías 33:11. Siempre está dispuesto a darla, pero el hombre puede acabar con la misericordia de Dios negándose a aceptarla. En los acontecimientos finales de la historia de esta tierra, el mundo recibirá un mensaje del carácter infinitamente amoroso de Dios, de no violencia en el contexto de la Biblia. El mundo entero verá este carácter demostrado en el pueblo de Dios y será iluminado por su gloria, dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Todo el mundo se unirá al pueblo de Dios o lo rechazará y tratará de destruirlo. Así, el mundo entero tomará su decisión y la libertad condicional se cerrará para la raza humana. Hoy en día hay muchos que buscan predecir el futuro usando gráficos de tiempo y profecías con periodos de tiempo de cuándo Dios terminará el tiempo de gracia para la humanidad. Todas estas cosas son un homenaje a Cronos y reflejan el mito de Santa Claus de que más vale que tengas cuidado. La presión del tiempo aplicada a la gente con una amenaza de muerte no producirá un pueblo que esté sellado con el carácter de Dios. La gente necesita entrar en la experiencia de eternidad y permitir que Cronos deje de gobernar sus vidas. 1 Juan 4, 7 al 18 leemos: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor fuera echa el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Abandonemos la idolatría de Cronos. Destronemos a los dioses que exigen que la divinidad solo puede atribuirse a los seres que pasan la prueba de Cronos o Eón. Jehová y su Hijo no están en deuda con Cronos para demostrarnos su divinidad. Lo repetimos, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de Eón o Cronos. Si debemos probar la divinidad del Hijo de Dios, hagámoslo por el perfecto carácter de amor que manifestó como hombre. Eso es lo que Dios nos ha dado para estudiar, no lo que es Olán, el tiempo fuera del alcance de la mente o de la vista, más allá del horizonte. Vemos esto en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Era la naturaleza eterna de Cristo lo que Él quería que estudiaran sus discípulos cuando estuvo con ellos durante 3 años y medio? No. Él quería que estudiaran su glorioso carácter de amor ágape, revelando que Dios es amor y vida, no cronos ni muerte. Él no se mide por el tiempo, algo que Él creó. Detengámonos en el carácter de Dios y en la relación que mantiene con su Hijo, y dejemos estos aspectos desconocidos de la eternidad hasta que nuestro Padre nos los revele.